El cuchillo todavía tenía manchas de sangre cuando la policía lo encontró en el escritorio del director. Beatriz Monte Ruiz, 53 años, maestra de primaria durante 28 años, estaba sentada en la silla de los estudiantes afuera de la oficina, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando. Llamé a la policía yo misma, les dijo con voz tan calmada que los oficiales pensaron que estaba en shock. Está adentro, dijo. Dijo que lo había apuñalado varias veces. Eso de los periódicos vino después. Recuerdo el titular. Cuando supe cuántos años le dieron, ya era tarde para todo, pero cuando entré a esa sala de terapia verde en la prisión federal de mujeres 2 años después, cuando vi a esta mujer pequeña con gafas gruesas y manos manchadas de tiza permanente, no vi a una asesina. Conocí a Beatriz Montes 2 años después. El sonido metálico de la puerta cerrándose detrás de mí resonó en el pasillo vacío. Era martes, 8 de la mañana, febrero frío. La oficial Ramírez me dejó pasar como siempre, revisando mi identificación aunque me veía 3 veces por semana. ¿La nueva?, preguntó señalando el expediente que llevaba. Beatriz Montes. Ramírez asintió lentamente. Esa. Yo leí su caso. No debería estar aquí, doctora. Ese hombre era un cerdo. Me sorprendió su franqueza. Los guardias raramente comentaban sobre los casos. Todos en el departamento lo sabíamos. Hubo reportes. Pero ya sabe cómo es. Sí, sabía cómo era. Caminé por el pasillo que olía a desinfectante industrial mezclado con humedad y desesperación contenida. Las paredes verdes institucionales. El piso de linóleo gris con manchas que ninguna cantidad de limpieza quitaría. Arriba podía escuchar voces amortiguadas. Alguien llorando. Pasos pesados. La prisión nunca dormía, nunca descansaba. A veces parecía un organismo vivo. Entré a la sala, misma mesa de metal atornillada al suelo, mismas 2 sillas de plástico duro, misma ventana pequeña con barrotes. Me senté, abrí el expediente. Beatriz Monte Ruiz, 53 años, maestra de educación primaria, Escuela Benito Juárez en Cuernavaca, 28 años de servicio, excelente historial amada por estudiantes y padres, casada, 2 hijas adultas, sin antecedentes penales, ninguna violencia previa. Nada de eso explicaba lo que yo tenía delante. Y entonces, 17 de octubre de 2022, entra a la oficina del director Fernando Salazar durante el recreo de la mañana y lo apuñala 7 veces, pulmón perforado, hígado dañado, desangrado en el piso de su propia oficina rodeado de diplomas y fotografías de sus 3 hijos. Beatriz llama al 911. Espera. Cuando llega la policía, confiesa inmediatamente. No intenta negar, no inventa historias, solo dice, tenía que detenerlo, era la única forma. El juicio fue rápido, 6 meses. El fiscal presentó el caso como homicidio premeditado con alevosía. Beatriz había traído el cuchillo de casa, lo había escondido en su bolso, había esperado hasta que la escuela estuviera en recreo, cuando la mayoría de los maestros estaban afuera supervisando a los niños. Había cerrado la puerta con seguro. Todo indicaba planificación. La defensa de oficio intentó argumentar perturbación mental temporal, pero no tenía evidencia. No había psicólogo que testificara. No había historia de enfermedad mental. Beatriz se veía perfectamente cuerda en el estrado. Hablaba con calma, respondía preguntas directamente. Solo repetía, tenía que detenerlo. Fernando Salazar fue pintado como víctima perfecta. Director ejemplar, 11 años en el puesto. Había modernizado la escuela, aumentado las calificaciones, ganado premios del Departamento de Educación. Estaba casado, tenía 3 hijos, era activo en su iglesia. Testimonios de maestros, padres, estudiantes, todos diciendo lo mismo. Era hombre bueno, dedicado, nunca violento. Beatriz simplemente enloqueció, dijeron algunos. Tal vez menopausia, sugirieron otros con risas incómodas. Las mujeres de esa edad. El jurado deliberó 2 días. Culpable, 22 años. Escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió. La oficial Ramírez entró primero, después ella. Beatriz Montes era exactamente como imaginaba de las fotos, pero también completamente diferente. Las fotos mostraban mujer segura, sonriente, rodeada de niños en salón de clases colorido. La mujer que entró a la sala era sombra de eso. Pequeña, tal vez 1,55, delgada hasta casi desaparecer.
El uniforme beige de prisión le colgaba de los hombros. Llevaba el cabello gris recogido en moño bajo, gafas gruesas de marco negro, sin maquillaje. Pero lo que más me impactó fueron sus manos. Manos de maestra, dedos manchados permanentemente con tiza, uñas cortas, cicatrices pequeñas de años de cortar papel, hacer manualidades, trabajar con niños, manos que deberían estar sosteniendo marcadores, no esperando en regazo de prisionera. Señora Montes, esta es la doctora Soto, dijo Ramírez. Ella va a trabajar con usted. Beatriz asintió pero no habló. Sus ojos permanecían fijos en el suelo. Ramírez salió cerrando la puerta con ese sonido metálico e inevitable. Buenos días, Beatriz. Por favor, siéntate. Caminó hacia la silla despacio, como si cada paso requiriera esfuerzo consciente. Se sentó, manos en el regazo. No temblaban como las de Adriana. Mi caso anterior. Estas manos estaban quietas, controladas, como si su dueña hubiera aprendido hace mucho tiempo a no mostrar lo que sentía. Me llamo Elena Soto, soy psicóloga clínica y llevo 8 años trabajando como voluntaria aquí. Mi trabajo es ofrecerte espacio seguro donde puedas hablar de lo que necesites. Todo es confidencial a menos que implique riesgo inmediato. ¿Entiendes? Sí, doctor. Su voz era suave, educada, exactamente como esperarías de maestra de primaria. ¿Quieres un poco de agua? No. Gracias. Silencio. Decidí ser directa. Beatriz, leí tu expediente. Sé lo que el juicio dijo. Sé lo que los periódicos escribieron. Pero no sé tu versión. Y eso es lo que quiero escuchar. Tu versión, si estás dispuesta a contármela. Por primera vez, levantó la mirada. Sus ojos detrás de las gafas eran cafés, cansados, llenos de algo que reconocí inmediatamente: resignación. No era tristeza exactamente, era aceptación de que nada de lo que dijera importaría. Había visto esa mirada antes, en mujeres que habían pedido ayuda tantas veces, que eventualmente dejaron de pedir. Doctora, si le cuento mi versión, ¿me va a creer? La pregunta me atravesó, porque sabía lo que realmente preguntaba. Eres diferente a todos los demás que no me creyeron. No estoy aquí para juzgar si creo o no. Estoy aquí para escuchar. Y después, si hay algo que podamos hacer, lo haremos. Pero empieza por contarme. Beatriz tomó aire profundo. Sus manos finalmente se movieron, ajustando sus gafas. Un gesto que probablemente había hecho 1000 veces frente a sus estudiantes antes de empezar una lección. ¿Por dónde empiezo? Empieza con Fernando Salazar. ¿Cuándo lo conociste? A veces trabajamos al lado de monstruos y no lo sabemos hasta que es demasiado tarde. Fernando Salazar llegó a la escuela Benito Juárez hace 11 años. Yo ya llevaba 17 años enseñando ahí. Conocía cada salón, cada estudiante, cada familia. Era mi hogar. Beatriz habló despacio, eligiendo palabras cuidadosamente. Cuando nos presentaron al nuevo director en junta de maestros, todos pensamos que era buena elección. Era joven, 42 años, pero tenía currículum impresionante. Había sido subdirector en escuela en Ciudad de México, tenía maestría en administración educativa, y era carismático. Sonreía mucho, hacía chistes, nos hizo sentir como si fuéramos equipo, como si él fuera uno de nosotros. Cuando cambió, los primeros 6 meses fueron normales. Él implementó nuevos programas, modernizó el sistema de calificaciones, trajo computadoras nuevas. Los padres estaban contentos, los maestros también. Yo pensé que finalmente teníamos director que entendía educación. Y entonces un día, tal vez 7 meses después de que empezó, me quedé tarde calificando exámenes. Eran como las 6 de la tarde. La mayoría de los maestros ya se habían ido. Estaba en mi salón cuando Fernando entró. Beatriz hizo pausa, sus manos apretándose levemente. Dijo que quería hablar sobre el desempeño de mi clase, que había visto las calificaciones y estaba impresionado. Me hizo preguntas sobre mis métodos de enseñanza. Todo parecía profesional, pero entonces, cuando me levanté para mostrarle algunos trabajos de estudiantes en el tablón, él se paró detrás de mí, muy cerca. Podía sentir su respiración en mi cuello. Dije: director, necesita ver desde aquí, y me moví. Él se rió como si fuera accidente, pero yo supe que no lo fue. ¿Le dijiste algo? ¿Qué iba a decir? No había hecho nada técnicamente inapropiado, solo había estado cerca. Pensé que tal vez lo había imaginado, tal vez era accidente, así que no dije nada. La voz de Beatriz se volvió más plana, como si estuviera leyendo reporte médico. Después de eso,
Empezó a encontrar razones para llamarme a su oficina, siempre tarde, cuando otros maestros ya no estaban, siempre con puertas cerradas. Al principio solo hablábamos de trabajo, pero los comentarios empezaron. ¿Qué tipo de comentarios? Te ves muy bien hoy, Beatriz, ese vestido te queda perfecto, debes hacer ejercicio, te mantienes en forma, cosas que sonaban como cumplidos pero que me hacían sentir incómodo. Yo tenía 43 años, estaba casada, tenía 2 hijas, no quería ese tipo de atención de mi jefe, empecé a usar ropa más holgada, empecé a evitar estar sola con él, pero era director, él decidía horarios de juntas, él decidía quién se quedaba tarde, él tenía todo el control. En ese parpadeo, vi cara de Beatriz transformarse, por segundo dejó de ser prisionera en uniforme BI, y se convirtió en quien había sido antes. Maestra dedicada, madre, mujer con vida que tenía sentido. Después, Luz volvió y era prisionera de nuevo. El primer incidente físico real fue en el elevador de la escuela. Estábamos solos. Yo iba a segundo piso para reunión de padres. Él entró último momento. Las puertas se cerraron. Solo eran 10 segundos, tal vez menos, pero en esos 10 segundos, él puso su mano en mi espalda baja. No era toque casual, era toque que dejaba claro lo que quería. Me congelé. Cuando las puertas se abrieron, él salió primero como si nada hubiera pasado. Yo me quedé ahí, temblando. ¿Cuándo fue esto? 2 años después de que empezó como director. Yo tenía 45, él 44. Beatriz se quitó las gafas, las limpió con el borde de su uniforme, volvió a ponérselas. Un gesto nervioso. Después de eso las cosas empeoraron rápido. Empezó a tocarme cada vez que podía, un toque en el hombro durante su mano rozando la mía cuando me pasaba documentos. Una vez, en sala de maestros cuando solo estábamos nosotros dos, puso sus manos en mis hombros y empezó a masajear. Dijo, «Te ves tensa, Beatriz, déjame ayudarte a relajarte». Yo me quité de inmediato. Le dije, «Director, esto no es apropiado». Él se rió, solo trataba de ayudar. «No seas tan sensible». ¿Le contaste a alguien? Le conté a mi esposo Roberto. Él estaba furioso. Me dijo que fuera con recursos humanos, pero nuestra escuela es pequeña. No hay departamento de recursos humanos, solo hay subdirectora. Y ella adoraba a Fernando. Pensaba que era mejor cosa que le había pasado a la escuela. ¿Cómo iba a ir con ella? Le conté a una colega, Marta, otra maestra. Ella me dijo, «Ten cuidado, Beatriz. Fernando es importante en el distrito. No querrás hacer acusaciones que no puedas probar». Esa frase, acusaciones que no puedas probar, ¿cuántas veces la había escuchado? ¿Cuántas mujeres se habían sentado frente a mí en esta sala verde diciéndome exactamente lo mismo? El sistema no pregunta qué te hizo, pregunta, ¿puedes probarlo? Como si trauma viniera con recibo, como si violación viniera con testigos. Y entonces, Beatriz hizo pausa larga. Pasó lo que yo sabía que iba a pasar eventualmente. Su voz se quebró levemente. Era viernes, finales de mayo. Todos los maestros tenían reunión en el salón de juntas para planificar el fin de año escolar. Yo también debía estar ahí, pero Fernando me mandó mensaje. «Ven a mi oficina antes de la junta. Necesito revisar tu reporte de calificaciones». Yo no quería ir. Algo en mi estómago me decía que no fuera, pero era mi jefe, no podía simplemente ignorarlo. Fui a su oficina, la puerta estaba abierta. Entré, él estaba sentado en su escritorio. Sonrió cuando me vio. «Cierra la puerta, Beatriz». Yo dejé la puerta abierta. «Prefiero dejarla abierta. Director, la junta empieza en 5 minutos». Su sonrisa desapareció. Se levantó, caminó hacia la puerta, y lo cerró, lo bloqueó. La molestia de ese sonido permaneció. El silencio que siguió fue absoluto. Sabía lo que venía. Había escuchado versiones de historia demasiadas veces, pero cada vez dolía como si fuera la primera. «No tienes que contarme los detalles si no quieres», dije suavemente. «Necesito saber qué pasó». Beatriz asintió, lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas detrás de las gafas. «Sí, ahí, en su oficina, mientras el resto de los maestros estaban en junta de planificación 20 metros más allá, me empujó contra su escritorio. Me dijo que si gritaba, se aseguraría de que me despidieran. Dijo que nadie me creería, que él era director respetado, y yo era solo maestra que estaba claramente inestable. Cuando terminó, me arreglé la ropa, salí de su oficina, fui al baño, me lavé, me miré en el espejo,
y después fui a la junta como si nada hubiera pasado. Porque lo estoy haciendo, no es así, doctora. Sigo adelante porque si me detengo, si me permito sentirlo todo, me derrumbaré. Y no puedo derrumbarme porque tengo responsabilidades, niños que enseñar, familias que mantener, vidas que vivir. Me levanté, tomé pañuelos de mi maletín, Ella se limpió las lágrimas, se quitó las gafas para limpiarlas también. Sin las gafas, se veía más vulnerable, más pequeña. Beatriz, ¿esa fue la única vez? No, la palabra salió como susurro roto. Hubo 2 veces más, una en su coche en el estacionamiento de la escuela, otra en bodega de suministros, cada vez con mismas amenazas, cada vez sabiendo que si decía algo, él destruiría mi carrera, y después de 28 años enseñando, esa carrera era todo lo que tenía, era mi identidad, era quien yo era. Miré el reloj. Habíamos estado hablando durante hora y media. Beatriz, vamos a continuar el martes, pero quiero que sepas algo. Te creo, y vamos a averiguar qué podemos hacer. Ella me miró con esos ojos cansados. Doctora, ya es demasiado tarde para mí. Voy a pasar 22 años aquí. Voy a salir cuando tenga 75 años. Mi vida terminó. Tu vida no terminó, solo cambió. Y tal vez, solo tal vez, podamos cambiarla de nuevo. La oficial Ramírez vino a buscarla. Beatriz se levantó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Doctora, la próxima vez, puedo contarle sobre lo que hice después, sobre las veces que pedí ayuda y nadie me ayudó, porque necesito que entienda que yo intenté hacer las cosas bien, intenté usar el sistema, y el sistema me falló en cada paso. Sí, puedes contarme todo. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en Beatriz, en sus manos de maestra manchadas de tiza, en sus ojos llenos de resignación. Pensaba en Fernando Salazar, en cómo había usado su posición de poder para destruir a alguien durante años. Y pensaba en sistema que había permitido que todo eso pasara, que había visto reportes y los había ignorado, que había escuchado rumores y había decidido que proteger reputación de director era más importante que proteger a sus maestras. Me levanté a las 3 de la mañana, fui a mi estudio, abrí laptop, empecé a buscar Fernando Salazar, director ejemplar, premio del Departamento de Educación 2000, artículo en periódico local sobre cómo había modernizado escuela, fotografías de él con estudiantes, con el alcalde, en ceremonias de graduación. Perfecto, demasiado perfecto. Seguí buscando. Y entonces encontré algo. Pequeña nota en periódico estudiantil de universidad donde había trabajado antes. Acusación de conducta inapropiada con estudiante. Caso cerrado por falta de evidencia. El martes volví a la prisión con nueva determinación. No solo iba a escuchar historia de Beatriz, iba a hacer algo con ella, porque ya había aprendido con caso anterior. A veces justicia no llega la primera vez, pero eso no significa que no pueda llegar. Solo significa que alguien tiene que luchar por ella. Y si nadie más lo iba a hacer, entonces yo lo haría. Beatriz llegó a la sesión del martes con la misma calma exterior que la primera vez, pero había algo diferente en sus ojos, una determinación, como si haber contado la primera parte le hubiera dado permiso para contar el resto. Se sentó en la silla de plástico, cruzó las manos sobre el regazo, y antes de que yo pudiera siquiera sacar mi libreta, empezó a hablar. Doctora, necesito que entienda algo. Lo que le conté la última vez, la primera violación en su oficina, no fue el final, fue apenas el comienzo. Fue cuando Fernando se dio cuenta de que podía hacer lo que quisiera conmigo, y yo no iba a detenerlo. Porque él tenía razón, doctora. ¿Quién me iba a creer? Saqué mi libreta, pero no para tomar nota, para tener algo en mis manos, algo que hacer con la rabia que sentía creciendo en mi pecho, porque ya sabía cómo terminaba esta historia, con Beatriz en prisión y Fernando Salazar en tumba, pero antes de eso, había años de sufrimiento que nadie había visto. Cuéntame qué pasó después de esa primera vez. Nada pasó, y eso es lo peor, ¿verdad? Que algo tan horrible pueda pasar y después la vida simplemente continúa. Fui a casa esa noche. Roberto, mi esposo, me preguntó cómo había estado mi día. Le dije bien, preparé la cena, ayudé a mi hija menor con su tarea. Me acosté y todo el tiempo sentía sus manos en mí, todo el tiempo olía su perfume, todo el tiempo escuchaba su voz. Nadie te va a creer. Al día siguiente tuve que ir a trabajar. Tuve que ver a Fernando en los pasillos. Él me sonrió. Me dijo buenos días, maestra.
Beatriz frente a otros maestros como si nada hubiera pasado, y yo le dije buenos días, director, porque ¿qué más podía hacer? Si yo hubiera gritado, si yo hubiera hecho escena, todos habrían pensado que estaba loca, y tal vez lo estaba. Tal vez me estaba volviendo loca poco a poco. Los siguientes meses fueron no extraños. Fernando actuaba como si esa tarde en su oficina nunca hubiera pasado. Era profesional, distante incluso. Yo empecé a pensar que tal vez había sido cosa de una vez, que tal vez él se había dado cuenta de que había cruzado línea, que tal vez ahora me dejaría en paz. Beatriz se rió, pero no había humor en el sonido. Era risa amarga, rota. Qué ingenua era. Él solo estaba esperando el momento correcto. ¿Cuándo fue la segunda vez? La pregunta salió de mi boca antes de poder detenerla. Beatriz no pareció molesta. 3 meses después, era agosto, fin de verano, justo antes de que empezara nuevo año escolar. Habíamos tenido junta de planeación que duró todo el día. Para las 5 de la tarde, la mayoría de los maestros ya se habían ido. Yo estaba empacando mis cosas cuando Fernando apareció en la puerta de mi salón. Dijo que necesitaba ayuda llevando cajas de libros nuevos a la bodega de suministros. Dije que tenía que irme a casa. Él sonrió. Solo tomará 5 minutos, Beatriz. No seas difícil. Fui con él, porque no sabía cómo decir no sin parecer irrespetuosa. Fuimos a la bodega en el sótano de la escuela. No hay ventanas ahí, solo cajas y estantes y olor a papel viejo. Él cerró la puerta. Yo dije, director, los libros. Y él dijo, al diablo con los libros. Fue más rápido esta vez, más violento. Cuando terminó, me empujó contra los estantes. Los libros cayeron al suelo. Él se arregló la ropa, abrió la puerta, y se fue. Ni siquiera me miró. Yo me quedé ahí, entre libros caídos, tratando de recordar cómo respirar. El silencio en la sala era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Beatriz, después de esa segunda vez, ¿le contaste a alguien? Le conté a Roberto. Su voz se quebró. Esa noche, cuando llegué a casa, me miró y supo que algo estaba mal. Me preguntó. Yo rompí, le conté todo. La primera vez, la segunda vez, las amenazas, todo. Roberto estaba devastado. Quería ir a la escuela al día siguiente y golpear a Fernando. Le dije que no, que eso solo empeoraría las cosas. Me dijo que fuéramos a la policía. Le dije que no teníamos pruebas. Él dijo que mi palabra era suficiente. Yo sabía que no lo era. Pero Roberto insistió. 2 días después, fuimos a la estación de policía. Hablamos con oficial que nos atendió como si fuéramos molestia. Le conté lo que había pasado. Él tomó notas. Me preguntó si tenía evidencia. Le dije que no. Me preguntó si alguien había visto algo. Le dije que no. Me preguntó por qué había esperado 3 meses para reportar la primera violación. No tuve buena respuesta para eso. El oficial cerró su libreta. Dijo, señora director Salazar es hombre respetado en la comunidad. Estas son acusaciones muy serias. Sin evidencia, no hay mucho que podamos hacer. Mi consejo es que resuelva esto internamente en su escuela. Resuelva esto internamente. Beatriz repitió las palabras con tono amargo, como si fuera conflicto laboral normal, como si fuera desacuerdo sobre horarios o sobre cómo enseñar matemáticas. Roberto estaba furioso. Quiso hablar con el superior del oficial. Yo lo detuve. Ya sabía cómo iba a terminar. Nadie me iba a creer. La palabra de Fernando valía más que la mía. Él era director. Yo era solo maestra. Él era hombre. Yo era mujer haciendo acusaciones escandalosas. ¿Intentaste ir con alguien más? Fui con el sindicato de maestros. Hice cita con representante. Mujer de unos 50 años, maestra jubilada que ahora trabajaba defendiendo derechos de maestros. Le conté mi historia. Ella escuchó. Cuando terminé, suspiró. Me dijo, Beatriz, entiendo que esto es difícil para ti, pero sin evidencia concreta, el sindicato no puede tomar acción contra director. Si presentamos queja formal y no podemos probarla, él podría demandar por difamación. Eso pondría al sindicato en riesgo legal. Mi consejo es que documentes cualquier incidente futuro. Si vuelve a pasar, grábalo, toma fotos, consigue testigos. Entonces podremos ayudarte. La rabia que sentí al escuchar eso casi me ahoga. Grábalo, como si mujer siendo violada pudiera simplemente sacar su teléfono y documentar el momento. Como si eso fuera posible, práctico, o justo pedirle a víctima. ¿Y qué hiciste después de eso? ¿Qué podía hacer? Volví a trabajar, seguí enseñando.
Traté de evitar estar sola con Fernando, pero él era mi jefe. Él controlaba mi horario, mis asignaciones, todo. Y él sabía que yo había ido a la policía. No sé cómo lo supo, pero lo supo. Tal vez el oficial le avisó, tal vez alguien en la estación lo conocía. No importa, él supo. ¿Cómo lo supiste? Porque me llamó a su oficina una semana después de mi visita a la policía. Cuando entré, él estaba sentado en su escritorio, sonriendo. Me dijo: escuché que hiciste viaje interesante la semana pasada, a la estación de policía, ¿verdad? Mi sangre se heló. Él continuó: Beatriz, 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 ¿de verdad pensaste que iban a creerte? Yo juego golf con el capitán de policía. Nuestros hijos van a la misma escuela. ¿Crees que van a arruinar mi reputación por tus fantasías? Me dijo que si volvía a causar problemas, se aseguraría de que me despidieran, y después me dijo que saliera de su oficina. ¿Cuándo fue la tercera vez? Beatriz cerró los ojos. Un año después. Para ese entonces yo ya estaba rota. Había empezado a tomar medicamentos para ansiedad. Había empezado a ver terapeuta que me había recetado antidepresivos. Le dije a la terapeuta que estaba estresada por el trabajo, pero nunca le conté la verdad completa. ¿Cómo podía, si ni la policía ni el sindicato me creyeron? ¿Por qué una terapeuta sí lo haría? Era diciembre, fiesta de Navidad de la escuela. Todos los maestros estábamos ahí. Los estudiantes habían hecho presentación. Había ponche y galletas. Yo había tomado 2 copas de vino, más de lo que normalmente tomaba, pero necesitaba algo para calmar los nervios. Fernando había estado observándome toda la noche. Cuando la fiesta terminó, ofrecí ayudar a limpiar. Casi todos se habían ido ya. Estaba en la cocina de la escuela lavando tazas cuando él entró. Cerró la puerta. Pensé que nunca se iban a ir, dijo. Yo dejé caer la taza que estaba lavando. Se rompió en el fregadero. Él se rió. Intenté salir. Él bloqueó la puerta. Dije: director, por favor, mi esposo me está esperando. Él dijo: tu esposo puede esperar 5 minutos más. Esta vez fue peor porque yo había tomado vino, porque mi coordinación no era buena, porque cuando intenté empujarlo él dijo: mira nada más. La maestra Beatriz está borracha en fiesta escolar. ¿Qué pensarían los padres? Era amenaza y violación al mismo tiempo. Cuando terminó, me dijo: Feliz Navidad de Beatriz, y se fue. Las lágrimas corrían por la cara de Beatriz, pero su voz seguía firme, mecánica, como si estuviera leyendo lista de compras, en lugar de describiendo su propia destrucción. Esa noche, cuando llegué a casa, Roberto supo inmediatamente. No tuve que decir nada. Él lloró. Yo no pude. Ya no me quedaban lágrimas. Él quiso que fuéramos a hospital, que me hicieran examen de violación. Le dije que no. Habían pasado horas. Me había duchado. No habría evidencia. Y aunque la hubiera, ¿qué íbamos a hacer con ella? Ya sabíamos que nadie nos iba a ayudar. Los siguientes años fueron supervivencia. Solo eso. Despertar, ir a trabajar, enseñar a mis estudiantes, volver a casa, evitar a Fernando tanto como fuera posible. Pero cada vez que lo veía en los pasillos, cada vez que tenía que ir a junta donde él estaba, cada vez que escuchaba su voz por el intercomunicador, mi cuerpo entero se tensaba. Empecé a tener ataques de pánico. Empecé a tener insomnio. Perdí peso. Mis hijas me preguntaban qué me pasaba. No podía contarles. ¿Cómo le cuentas a tus hijas que su madre está siendo violada por su jefe y no puede hacer nada al respecto? Tomamos descanso. Beatriz necesitaba agua. Yo necesitaba aire. Salí al pasillo. Caminé hasta la ventana que daba al patio de la prisión. Abajo vi a las internas en recreación. Algunas caminaban, otras se sentaban solas, todas con historias, todas humanas, todas, más que sus peores decisiones. Pensé en Fernando Salazar en su tumba, pintado como héroe, como víctima, y pensé en Beatriz aquí, cumpliendo 22 años por detenerlo. Cuando volvimos, Beatriz parecía más calmada. Doctora, sé que parece que me rendí, que acepté lo que estaba pasando, pero no fue así. Yo seguí buscando ayuda. Fui con la subdirectora, Margarita. Ella había sido amiga mía durante años. Pensé que tal vez ella me creería. La invité a tomar café un sábado. Le conté todo. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, me tomó la mano. Me dijo: Beatriz, te creo, pero no puedo ayudar. Si acuso a Fernando sin pruebas, él me despedirá a mí también.
Tengo 2 hijos en universidad. No puedo perder mi trabajo. Lo siento. Entendí y la odié por entender, porque ella estaba eligiendo su seguridad sobre mi sufrimiento. Y yo no podía culparla porque en su lugar probablemente habría hecho lo mismo. Así es como funciona, ¿verdad? Había otra maestra joven, Carolina. Tenía 28 años, acababa de empezar a enseñar. Era brillante, llena de energía. Los estudiantes la amaban. Y entonces, un día como 6 meses antes de que yo, antes de octubre, ella renunció, abruptamente, sin explicación. Yo la llamé, le pregunté por qué se iba. Ella lloró por teléfono, me dijo no puedo más, Beatriz, él no me deja en paz. No tuve que preguntar quién era él, ya sabía. Le pregunté si quería hacer denuncia juntas. Ella dijo que no, que solo quería olvidar y seguir adelante. 2 semanas después, me enteré de que había dejado la enseñanza completamente. Ahora trabaja en tienda de ropa. Así que yo no era la única, nunca fui la única, pero todas estábamos solas, porque ninguna podía hablar sin arriesgar todo. Y mientras tanto, Fernando seguía ganando premios, seguía siendo respetado, seguía destruyendo vidas de mujer tras mujer. La voz de Beatriz se endureció, pero ya no me tocó después de esa tercera vez. No sé por qué. Tal vez encontró a otra víctima, tal vez se aburrió de mí, no importa. El daño ya estaba hecho. ¿Cómo estabas durante esos últimos años? Mal, muy mal. Tenía pesadillas cada noche. Soñaba que estaba atrapada en su oficina y no podía salir. Me despertaba sudando, gritando. Roberto me sostenía. Me decía que estaba a salvo, pero yo nunca me sentía a salvo. No mientras tuviera que ver a Fernando cada día. No mientras tuviera que fingir que todo estaba bien. No mientras el mundo lo tratara como héroe y a mí como si yo fuera la que estaba loca. Mi terapeuta aumentó mis medicamentos. Ahora tomaba antidepresivos y ansiolíticos. Me ayudaban a funcionar pero me hacían sentir como zombie. Enseñaba mis clases en piloto automático. Todavía amaba a mis estudiantes, pero era como si los viera a través de niebla. Todo en mi vida era gris. No había alegría, no había color, solo existencia. Y entonces, en septiembre del año pasado, algo cambió. Beatriz levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los míos. Fernando anunció en junta de maestros que iba a retirarse al final del año escolar. Junio. Iba a retirarse después de 11 años como director. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí, pero por dentro algo se rompió, porque me di cuenta de que él iba a salirse con la suya. Iba a retirarse con honores, con pensión completa, con su reputación intacta. Y yo iba a quedarme ahí, rota, medicada, apenas funcionando, por el resto de mi vida. Esa noche llegué a casa y le dije a Roberto, no puedo hacerlo, no puedo dejarlo ganar así. Roberto me preguntó qué quería decir. Le dije que no sabía, pero algo en mí sabía, algo oscuro, algo que había estado creciendo durante 10 años, algo que ya no podía ignorar. Beatriz hizo pausa larga. 2 semanas después, compré cuchillo nuevo, uno grande, de cocina, con mango de madera. Le dije a Roberto que era para reemplazar uno viejo que habíamos perdido. Él no preguntó más. El reloj marcaba las 11. Habíamos estado hablando casi 2 horas. Beatriz, vamos a terminar por hoy, pero el jueves, ¿puedes contarme sobre el día que lo hiciste? Ella asintió. Sí, necesito contarle. Necesito que alguien entienda que no fue furia, no fue venganza, fue supervivencia. Era él o yo, y elegí vivir, pero no elegiste vivir. Pensé mientras la oficial, Ramírez, se la llevaba. Elegiste una forma diferente de morir, porque ahora estás aquí, en esta caja de concreto, mientras el mundo recuerda a Fernando como mártir. Esa noche busqué más información. Encontré expediente escolar de Fernando. Encontré que antes de Escuela Benito Juárez, había trabajado en 3 escuelas diferentes. En cada una, había renuncias repentinas de maestras jóvenes. En cada una, había rumores que nunca llegaron a ser investigaciones formales. Y nadie, absolutamente nadie, lo había detenido. Hasta Beatriz. Y ahora Beatriz estaba pagando el precio de hacer lo que el sistema no había querido hacer. Pasé los siguientes 3 días investigando la vida de Fernando Salazar, con obsesión que reconocía como poco profesional, pero no podía detener. Cada archivo que encontraba,
Cada patrón que emergía solo confirmaba lo que ya sabía. Beatriz no había sido su primera víctima, ni siquiera su quinta. Fernando Salazar había sido depredador durante décadas, protegido por su posición, su carisma y un sistema que prefería ignorar verdades incómodas. Contraté al detective Luis, el mismo que me había ayudado en el caso anterior. Necesito que encuentres a todas las maestras que renunciaron abruptamente de las escuelas donde Fernando Salazar trabajó, especialmente mujeres jóvenes, especialmente sin explicación clara. Luis silbó bajo cuando le mostré la lista de escuelas. Eso es mucho trabajo, Elena, y mucha gente que probablemente no va a querer hablar. Lo sé, pero tenemos que intentarlo. 2 semanas después, Luis tenía nombres. 7 mujeres en total durante los 19 años de carrera de Fernando. 7 mujeres que habían renunciado repentinamente, la mayoría dentro del primer año de que Fernando llegara como director o subdirector. 7 vidas interrumpidas. Empecé a llamarlas una por una. Las primeras 3 me colgaron cuando mencioné el nombre de Fernando. La cuarta me dijo que me fuera al diablo. Pero la quinta, una mujer llamada Patricia Sánchez, ahora de 35 años, escuchó. Nos encontramos en cafetería pequeña lejos de donde viví. Llegó nerviosa, mirando alrededor como si Fernando pudiera aparecer aunque llevaba 2 años muerto. No debería estar aquí, dijo incluso antes de sentarse. No quiero revivir esto. Le expliqué sobre Beatriz, sobre los 22 años, sobre cómo sistema había fallado a toda. Patricia se sentó, pidió café, no lo tocó. Yo tenía 24 años, era mi primer trabajo de enseñanza. Estaba tan emocionada. Fernando era subdirector entonces, en escuela en Toluca. Era encantador, servicial. Todos pensaban que era maravilloso. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que él? 3 meses. Empezó con cumplidos. Después, reuniones privadas, donde me tocaba. Y después un día me violó en su oficina, igual que a Beatriz. Amenazó con arruinar mi carrera si decía algo. Yo renuncié 2 semanas después. Dejé la enseñanza completamente. Ahora trabajo en contabilidad. Nunca volví a salón de clases. Las lágrimas corrían por su cara. Y lo peor es que pasaron 15 años. 15 años, y él siguió haciendo lo mismo. ¿Cuántas más hubo después de mí? ¿Cuántas antes? Patricia, ¿estarías dispuesta a testificar? Si podemos conseguir apelación o reducción de sentencia para Beatriz, tu testimonio podría ayudar. Ella cerró los ojos. Si eso significa que esa mujer no pasa 22 años en prisión por detener a ese, sí, lo haré. Le di el contacto de Mariana Torres, la abogada. Patricia no era la única. Encontré a otra, Andrea Morales, ahora de 42 años. Su historia era casi idéntica. Fernando había sido su director cuando ella tenía 28. Acoso, violación, amenazas, renuncia. ¿Sabes cuántas veces pensé en matarlo yo misma? Me dijo por teléfono. Cada día durante años. Beatriz tuvo valor que yo nunca tuve, y ahora ella está en la cárcel mientras él es recordado como héroe. Es obsceno. El jueves volví a la prisión con nueva información y nueva determinación. Beatriz entró con paso más ligero. Algo había cambiado. Doctora, pensé en algo después de nuestra última sesión. Pensé en todas las maestras que vinieron después de mí, en todas las que él probablemente lastimó, y me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, lo que hice salvó a alguien, porque él ya no puede lastimar a nadie más. Tenía razón, y odiaba que tuviera que pagar con 22 años por hacer lo que sistema debió haber hecho. Beatriz, encontré a 2 de sus otras víctimas. Están dispuestas a testificar. Hay abogada que cree que podemos conseguir reducción de sentencia. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero necesito que me cuentes sobre el día, sobre el 17. Necesito entender qué pasó exactamente. Beatriz asintió, se quitó las gafas, las limpió, volvió a ponérselas. Ese gesto que ya reconocía como preparación para contar algo difícil. Era lunes 17 de octubre de 2022. Había amanecido frío. Recuerdo porque tuve que ponerme suéter. Me desperté temprano como siempre. Roberto todavía dormía. Fui a la cocina. Preparé café. Y entonces vi el cuchillo. El que había comprado 2 semanas antes. Estaba en el cajón con todos los demás cuchillos. Pero ese es diferente.
Era nuevo, afilado, con mango de madera oscura que cabía perfectamente en mi mano. Lo saqué, lo sostuve, y en ese momento supe que ese era el día. No había planeado que fuera ese día específicamente, pero algo en mí sabía. Tal vez fue porque el día anterior había visto a Fernando en supermercado con su familia, su esposa, sus 3 hijos, todos sonriendo, comprando comida, actuando como si fueran familia perfecta, y algo en mí se rompió viendo esa actuación, porque yo sabía quién era él realmente. Yo sabía lo que era capaz de hacer. Metí el cuchillo en mi bolso, ese bolso de tela grande que usaba para llevar papeles de estudiantes. El cuchillo cabía perfectamente en el fondo. Roberto entró a la cocina. Me dio beso en la mejilla. Me preguntó cómo había dormido. Le dije bien, aunque no había dormido casi nada. Desayunamos juntos. Hablamos de cosas normales. De que su hermana iba a visitarnos ese fin de semana. De que necesitábamos reparar el techo. Cosas normales. Y todo el tiempo yo sabía lo que llevaba en mi bolso. Manejé a la escuela. Eran las 7:30 de la mañana. Algunos maestros ya habían llegado. Los estudiantes empezarían a llegar a las 8. Fui a mi salón. Saqué mis materiales para la clase del día. Revisé mi plan de lección. Enseñé mi primera clase. Matemáticas para tercero. Los niños estaban trabajando en multiplicación. Recuerdo que uno de mis estudiantes, Carlitos, finalmente entendió cómo funcionaban las tablas. Se emocionó tanto. Me abrazó. Y yo pensé, estos niños, hago esto por estos niños, para que crezcan en un mundo donde monstruos como Fernando no puedan seguir lastimando. El recreo de la mañana era a las 10. Todos los maestros salían a supervisar, pero ese día yo le dije a Margarita, la subdirectora, que me sentía mal del estómago, que iba a quedarme adentro. Ella me dijo que descansara. En cuanto todos salieron, saqué el cuchillo de mi bolso, lo sostuve. Mis manos no temblaban. Pensé que temblarían, pero no, estaban firmes. Caminé por el pasillo vacío hacia la oficina de Fernando. Momento donde verdad tenía que ser dicha sin interrupciones. Su puerta estaba abierta. Él estaba sentado en su escritorio, mirando su computadora. Cuando me vio, sonrió. Beatriz, ¿qué pasa? ¿No deberías estar afuera supervisando? Entré a su oficina. Cerré la puerta detrás de mí, con seguro. Ese mismo sonido que él había usado tantas veces para atraparme. Su sonrisa desapareció. Se levantó. ¿Qué estás haciendo? Yo saqué el cuchillo. Lo sostuve frente a mí. Deteniéndote le dije. Él se rió, como si fuera chiste. Beatriz, no seas ridícula. Baja eso. Dio paso hacia mí. No, le dije. No más, nunca más. Él dejó de reírse. Algo en mi voz, en mis ojos le dijo que esta vez era diferente. Beatriz, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en tu familia. Piensa en tu carrera. Ya pensé, le dije. Pensé durante 10 años. Pensé cada vez que me tocaste, cada vez que me violaste, cada vez que me amenazaste, cada vez que fui a pedir ayuda, y nadie me ayudó. Ya no voy a pensar más. Él intentó quitarme el cuchillo. Forcejeamos. Él era más grande, más fuerte, pero yo tenía algo que él no. 10 años de rabia acumulada. 10 años de dolor que finalmente encontraba salida. El cuchillo entró en su estómago. No sé exactamente cómo. Un momento estábamos forcejeando y al siguiente había sangre. Él me miró sorprendido, como si no pudiera creer que yo hubiera hecho eso. Cayó contra su escritorio, y yo no me detuve. Lo apuñalé de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Conté 7 veces, no 14 como Adriana. 7, uno por cada mujer cuya vida arruinó que yo sabía. Uno por cada año de los últimos 7 que había sido particularmente malo. 7 porque ese era el número que mi mente eligió. Cuando terminé, él estaba en el suelo. Había sangre por todas partes, en su escritorio, en la alfombra, en mis manos, en mi ropa. Él ya no se movía. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos. Y yo sentí alivio, paz. Por primera vez en 10 años, sentí que podía respirar completamente, porque finalmente se había acabado. Finalmente estaba segura. Finalmente él no podía lastimarme, ni lastimar a nadie más. Dejé el cuchillo en su escritorio. Me lavé las manos en su baño privado. El agua salía roja. Me miré en el espejo. Esperaba ver monstruo, pero solo vi a maestra cansada de 53 años que finalmente había dicho no más. Salí de su oficina. Cerré la puerta. Caminé al salón de maestros. Saqué mi teléfono.
Llamé al 9. Necesito reportar un homicidio, dije con voz calmada. Está en escuela primaria Benito Juárez, en la oficina del director. Yo lo hice. Me llamo Beatriz Montes. Voy a esperar afuera. Salí de la escuela. Los niños todavía estaban en recreo. Los podía escuchar riendo, jugando, maestros supervisando. Todo normal. Nadie sabía que adentro del edificio, en oficina del director, había cuerpo. Me senté en las escaleras de la entrada. Esperé. La policía llegó 10 minutos después. Después llegaron ambulancias, paramédicos, maestros y estudiantes fueron evacuados. Hubo caos, y yo me quedé sentada en esas escaleras, manos en mi regazo esperando. Cuando oficial se me acercó, me puso esposas, me leyó mis derechos. Yo no resistí, no lloré, no grité, solo dije, está en su oficina. Yo lo maté 7 veces. Aquí está mi confesión. Me metieron en patrulla. Mientras nos alejábamos, vi a mis estudiantes siendo recogidos por padres. Vi a Carlitos, el que había entendido multiplicación esa mañana. Estaba llorando, asustado, y pensé, lo siento, siento que tuviste que ver esto, pero tal vez, en mundo que viene, estarás más seguro. La voz de Beatriz finalmente se quebró. Doctora, sé que lo que hice estuvo mal, sé que debí haber seguido intentando hacer las cosas bien, sé que tal vez, si hubiera esperado más, si hubiera buscado más ayuda, tal vez algo habría cambiado, pero ya había esperado 10 años, ya había pedido ayuda docenas de veces, y nadie, absolutamente nadie había hecho nada. ¿Cuánto tiempo más se suponía que debía esperar? ¿Hasta que me matara a mí misma? ¿Hasta que él destruyera a cuantas maestras más? No tenía respuesta para eso, porque tenía razón, la habían fallado todos. Beatriz, no estás sola en esto, y vamos a luchar. Tenemos testimonios de Patricia y Andrea. Tenemos evidencia de patrón de conducta. Tenemos abogada que cree en tu caso. No puedo prometerte que saldrás libre, pero puedo prometerte que haremos todo lo posible para reducir esos 22 años. El juicio original había sido farsa. Abogado de oficio sobrecargado. Fiscal agresivo. Juez que claramente había decidido antes de escuchar evidencia. Ningún testimonio de otras víctimas, porque nadie las había buscado. Ningún contexto sobre Fernando porque a nadie le importa. Solo los hechos fríos. Maestra mata a director con 7 puñaladas. Premeditado. Alevoso. 22 años. Mariana Torres revisó cada página del expediente del juicio, con ojo crítico. Esto es escandaloso, me dijo en su oficina llena de cajas de archivos y libros de ley. Hubo negligencia grave de defensa. Hubo evidencia crucial no presentada. Y lo más importante, hubo violaciones claras de debido proceso. Elena, creo que podemos conseguir nuevo juicio, o al menos reducción significativa de sentencia. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que Patricia y Andrea firmen declaraciones juradas. Necesito que encuentres más víctimas si es posible, y necesito preparar a Beatriz para posiblemente testificar de nuevo. Pasamos los siguientes 4 meses construyendo caso. Luis encontró a 2 víctimas más. Una se negó a participar, demasiado traumatizada para revivir su experiencia. La otra, Carmen Rivera, ahora de 38 años, aceptó. Ese hombre destruyó mi vida, me dijo. Si puedo ayudar a la mujer que finalmente lo detuvo, lo haré. Mariana también encontró algo crucial. En computadora de Fernando, que policía había confiscado después de su muerte, había carpeta oculta, fotografías. Docenas de fotografías de maestras tomadas sin su conocimiento. En salones de clase, en pasillos, algunas claramente tomadas con zoom a través de ventanas. Evidencia de acosador serial. Evidencia que fiscal original alguna había presentado. ¿Por qué no usaron esto en el juicio de Beatriz? Le pregunté a Mariana. Porque no les convenía, respondió con rabia apenas contenida. Porque esto humanizaría a Beatriz y demonizaría a Fernando. Y ellos querían narrativa simple. Maestra loca mata a director inocente. Esto complicaba esa narrativa. Presentamos moción para nuevo juicio basada en evidencia nueva y defensa inadecuada. El juez, el mismo juez Hernández que había presidido caso de Adriana, revisó nuestra moción durante 3 semanas. Finalmente nos citó para audiencia. Beatriz fue traída del penal, todavía en uniforme beige, pero había algo diferente en ella. Esperanza. Por primera vez en 2 años, tenía esperanza. Mariana,
Presentó caso durante 4 horas. Mostró fotografías de computadora de Fernando. Presentó testimonios escritos de Patricia, Andrea y Carmen. Mostró patrón de conducta que abarcaba casi 2 décadas. Fiscal argumentó que nada de esto cambiaba los hechos. Beatriz había matado a hombre con premeditación, que había habido otras víctimas no justificaba homicidio, que ella debió haber seguido canales legales. Mariana contraargumentó. ¿Qué canales legales? Mi clienta fue a la policía, la ignoraron, fue al sindicato, la rechazaron, fue con superiores, la amenazaron. Exactamente qué más se suponía que hiciera. Morir, dejar que este hombre siguiera violando a maestras durante años más hasta su retiro cómodo. Juez Hernández escuchó todo en silencio. Al final del día, habló. Voy a tomar esta moción bajo consideración seria. Este caso presenta cuestiones complejas sobre defensa propia, sobre fallas sistémicas y sobre hasta dónde puede llegar persona cuando todas las instituciones diseñadas para protegerla fallan. Daré mi decisión en 30 días. Esos 30 días fueron agonía. Beatriz me llamaba cada semana desde prisión. ¿Qué crees que va a decidir? No sabía, no podía prometerle nada. Solo podía decirle que habíamos hecho todo lo posible. El día 28 llegó como cualquier otro día en la prisión. Metal, concreto, fluorescencia, rutina. Pero para Beatriz era el día que decidiría si pasaría el resto de su vida útil en esa celda o si tendría oportunidad de volver a respirar aire libre antes de ser anciana. Me llamó Mariana a las 8 de la mañana. Hay decisión. Audiencia hoy a las 2 de la tarde. Sala. Su voz era imposible de leer. No sabía si traía buenas o malas noticias. Llegué al juzgado a la 1. La sala ya estaba llenándose. Reconocí caras de las semanas anteriores. Patricia y Andrea estaban ahí, sentadas juntas, tomadas de la mano. Carmen también, sola en esquina, con gafas oscuras aunque estábamos adentro. Periodistas, más de los que esperaba. La historia había ganado atención después de nuestra moción. Maestra revelan años de abuso por director muerto. Había sido titular. Beatriz Montes es víctima o asesina, preguntaba otro. También estaba presente la familia de Fernando. Su viuda, María Elena, con sus 3 hijos adultos, todos vestidos de negro como si asistieran a funeral de nuevo. Me miraron con odio puro. Para ellos, yo era la que estaba tratando de destruir memoria de su esposo y padre. No sabían, o no querían saber. A las 2 en punto trajeron a Beatriz, esta vez sin esposas, porque técnicamente estaba en audiencia de apelación, no en nuevo juicio. Caminó hacia mesa de defensa con dignidad, que no había tenido en el juicio original. Mariana la saludó, le susurró algo al oído. Beatriz asintió, se sentó, me buscó con la mirada. Le sonreí, tratando de transmitir confianza que no estaba segura de sentir. De pie para el honorable juez Hernández. Todos nos levantamos. El juez entró con expediente grueso bajo el brazo. Se sentó. Nosotros nos sentamos. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. He revisado exhaustivamente la moción presentada por la defensa, comenzó el juez. Su voz era calmada, medida, imposible de leer. He revisado testimonio original, evidencia nueva, declaraciones de testigos adicionales y análisis de defensa inadecuada presentado por la abogada Torres. Este caso, continuó, presenta una de las situaciones más complejas que he enfrentado en mis 30 años en la barra. Por un lado, tenemos hechos indisputables. Beatriz Montes mató a Fernando Salazar con premeditación. Trajo arma, esperó momento, ejecutó acción. Eso es homicidio según nuestra ley. Pero por otro lado, tenemos contexto que no fue presentado en juicio original. Contexto que cambia significativamente cómo debemos entender esas acciones. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Beatriz tenía los ojos cerrados, las manos apretadas en puños sobre la mesa. He leído testimonios de Patricia Sánchez, Andrea Morales y Carmen Rivera. He visto fotografías encontradas en computadora del señor Salazar.
He revisado reportes de policía y sindicato que demuestran que la señora Montes efectivamente buscó ayuda a través de canales apropiados y fue sistemáticamente ignorada. He considerado patrón de conducta del señor Salazar que abarca casi 2 décadas. También he considerado que la señora Montes no tiene antecedentes criminales, que dedicó 28 años a educación, que sus evaluaciones como maestra eran excelentes, que según todos los testimonios excepto este caso, era mujer pacífica, dedicada, respetada, que el deterioro en su salud mental durante los años del abuso está bien documentado. El juez hizo pausa, tomó agua, continuó. Dicho esto, no puedo simplemente exonerar a la señora Montes. Ella tomó una vida, sin importar las circunstancias, sin importar el contexto. Eso tiene consecuencias. Vivimos en sociedad de leyes, no de venganza personal. Si permitimos que cada víctima tome justicia en sus propias manos, caemos en caos. Sentí mi estómago hundirse, iba a mantener sentencia completa, iba a dejar a Beatriz pudrirse en prisión. Sin embargo, el juez levantó la vista, mirando directamente a Beatriz. También reconozco que leyes deben aplicarse con contexto y con humanidad, y que en este caso, tanto la defensa inadecuada como evidencia crucial no presentada constituyen violación seria de debido proceso. Por lo tanto, he llegado a la siguiente decisión. El mundo se detuvo, nadie respiraba. Estoy anulando la sentencia original de 22 años. Estoy reduciendo el cargo de homicidio agravado con premeditación a homicidio simple bajo circunstancias extremas. Y estoy sentenciando a Beatriz Montes a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 5 años con buen comportamiento. Dado que ya ha cumplido 2 años, esto significa que la señora Montes podría ser elegible para libertad condicional en 3 años. Hubo explosión de reacción. Familia de Fernando gritó, injusticia, asesina. Patricia y Andrea lloraban abrazadas. Mariana tenía lágrimas corriendo por su cara, y Beatriz simplemente se derrumbó en la mesa, sollozando. El juez golpeó su mazo repetidamente. Orden, orden, en la sala. Cuando finalmente hubo silencio, continuó. Quiero ser claro, esta reducción no es exoneración. No estoy diciendo que lo que la señora Montes hizo estuvo bien. Estoy diciendo que entiendo por qué lo hizo. Y estoy diciendo que el sistema que permitió que Fernando Salazar operara como depredador durante décadas tiene tanta responsabilidad en su muerte como la señora María Elena Salazar, viuda de Fernando, se levantó temblando de rabia. Su señoría, mi esposo era buen hombre. Estas mujeres están mintiendo para justificar asesinato. El juez la miró con algo que parecía compasión. Señora Salazar, entiendo su dolor, pero evidencia es abrumadora, y le sugiero que considere posibilidad de que tal vez no conocía a su esposo tan bien como pensaba. Este tribunal está cerrado. Golpeó el mazo por última vez. Después de la audiencia, pude hablar brevemente con Beatriz antes de que la llevaran de regreso. 3 años más, me dijo, aún llorando pero ahora con algo parecido a alegría. Solo 3 años más, y tal vez pueda salir. Doctora, usted me salvó. Usted y Mariana y todas las mujeres que fueron valientes suficiente para hablar. No, Beatriz, tú te salvaste a ti misma, y salvaste a todas las que vinieron después, porque eso era verdad. Después de la decisión del juez, el Departamento de Educación abrió investigación sobre todas las escuelas donde Fernando había trabajado. Encontraron patrón sistemático de ignorar quejas, de proteger a administradores hombres, de priorizar reputación sobre seguridad. 3 directores fueron despedidos. Políticas nuevas fueron implementadas. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era algo. Los siguientes 3 años pasaron con lentitud dolorosa para Beatriz, pero con propósito renovado para mí. Seguí visitándola 2 veces por semana. Vimos cómo se transformó de mujer quebrada a mujer que había encontrado paz con sus decisiones. No me arrepiento, me dijo en una sesión. Sé que se supone que debo. Sé que sería más fácil si dijera que me arrepiento, pero no puedo mentir. Prefiero estar aquí sabiendo que él nunca más lastimará a nadie, que estar libre sabiendo que él sigue ahí afuera. Durante esos 3 años también pasó algo inesperado. Carolina, la maestra joven que había renunciado 6 meses antes de que Beatriz matara a Fernando, finalmente habló. Escribió artículo largo en periódico nacional. ¿Por qué no hablé?
Confesiones de una maestra que escapó. En el artículo, describió su experiencia con Fernando. Describió por qué había tenido demasiado miedo para hablar. Y después, al final, escribió: Beatriz Montes hizo lo que yo no tuve valor de hacer. No matar, eso no, pero decir no más, y hacer cumplir ese no más, sin importar consecuencias. Ella es más valiente que yo jamás seré, y estará en prisión mientras yo estoy libre. Eso no es justicia. El artículo causó ola de reacciones. Más mujeres empezaron a hablar, no solo sobre Fernando, sino sobre sus propias experiencias con acoso y violencia en lugares de trabajo. Movimiento empezó, pequeño, pero real. Yo también, maestra. Maestras de todo el país compartiendo historias, algunas con nombres, otras anónimas, pero todas con misma esencia. El sistema no las protegía, y cuando pedían ayuda, eran ignoradas o castigadas. En marzo de 2026, 3 años y 5 meses después de matar a Fernando Salazar, Beatriz Montes fue liberada bajo libertad condicional. Tenía 56 años, su cabello estaba completamente gris ahora. Las líneas en su cara eran más profundas, pero sus ojos, esos ojos que habían estado tan muertos cuando la conocí, tenían vida de nuevo. Mariana Patricia, Andrea Carmen y yo estábamos ahí cuando salió. También Roberto, su esposo, que había visitado cada semana durante esos 3 años. Sus hijas también, ahora mujeres adultas que entendían mejor que nadie el sacrificio que su madre había hecho. Beatriz salió con bolsa pequeña de pertenencias, se detuvo en escalones de la prisión, cerró ojos, respiró profundo. Aire libre, dijo. Había olvidado cómo se sentía. Roberto la abrazó, sus hijas la abrazaron. Todas lloramos. Había pasado tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta lucha, pero finalmente estaba libre. Mariana había preparado conferencia de prensa pequeña. Beatriz no quería hacerlo inicialmente, pero la convencimos. Tu historia puede ayudar a otras, le dije. Puede cambiar cómo el sistema responde a víctimas. Así que se paró frente a micrófonos y cámaras, con Roberto sosteniendo su mano, y habló. Mi nombre es Beatriz Montes. Durante 10 años fui víctima de acoso sexual y violación por mi superior. Busqué ayuda de policía, de sindicato, de mis superiores. Nadie me ayudó, así que finalmente me ayudé a mí misma, de la única forma que sabía. Maté al hombre que me estaba destruyendo, y pagué por eso. Pasé 3 años y medio en prisión. Perdí mi carrera, perdí años con mi familia, pero no perdí mi vida. Y las mujeres que vinieron después de mí, las maestras que él habría lastimado si hubiera vivido, ellas no perdieron su inocencia, así que valió la pena. Pero no debería haber sido necesario. No debería llegar al punto donde mujer tiene que elegir entre su vida o la de su abusador. Sistema debería funcionar. Policía debería creer a víctimas. Empleadores deberían proteger a empleados. Sindicatos deberían defender a miembros. Y cuando alguien con poder abusa de ese poder, debe haber consecuencias inmediatas y severas. No después de que víctima se rompe. No después de que alguien muere. Inmediatamente. Periodista levantó mano. Señora Montes, le diría a otras mujeres en situaciones similares que hagan lo que usted hizo. Beatriz negó con cabeza firmemente. No, les diría que busquen ayuda, que documenten todo, que graben conversaciones si es legal, que vayan a policía, a abogados, a organizaciones de derechos de mujeres, que hablen con amigas, familia, cualquiera que escuche, que no se rindan. Pero también les diría que entiendo qué se siente cuando has hecho todo eso y nada funciona. Entiendo la desesperación. Entiendo sentir que no hay salida. Y si llegan a ese punto, les diría que su vida vale más. Siempre, su vida vale más. 2 años después de su liberación, Beatriz vive vida tranquila en Puebla con Roberto. No pudo volver a enseñanza formal porque pierde licencia después de condena por delito trague, pero da clases particulares a niños del vecindario. Todavía soy maestra, me dijo la última vez que hablamos por teléfono. Eso nunca va a cambiar. No importa lo que pasó, no importa lo que hice, sigo siendo maestra en mi corazón. También se convirtió en activista. Aunque no le gusta esa palabra, da charlas en universidades sobre acoso laboral, trabaja con organización que ayuda a víctimas de violencia sexual. Si mi historia puede ayudar a una mujer a pedir ayuda antes de llegar al punto donde yo llegué, entonces valió la pena todo.
Me llamo Elena Soto. Y la historia de Beatriz Montes me cambió más de lo que estoy dispuesta a admitir. Durante años pensé que mi trabajo era escuchar, tomar notas, acompañar, mantener cierta distancia profesional. Creía que eso era ser responsable. Con Beatriz entendí que, a veces, esa distancia también es una forma de abandono, que quedarse neutral en un sistema roto no siempre es una opción ética. Aprendí que el acoso sexual laboral no suele empezar con gritos ni golpes. Empieza con comentarios inofensivos, con puertas que se cierran, con silencios incómodos que nadie quiere nombrar. Y cuando finalmente se nombra, muchas veces ya es demasiado tarde. También aprendí que la justicia no siempre llega como debería. A veces no es absolución, a veces no es reparación completa. A veces es solo una segunda oportunidad tardía. 8 años en lugar de 22. Salir con vida. Volver a respirar aire libre. En un mundo imperfecto. Eso fue lo máximo que Beatriz pudo conseguir. Después de su liberación, seguimos hablando de vez en cuando. Vive tranquila. Da clases particulares. Cuando me habla de sus alumnos, su voz cambia. Ahí sigue estando la maestra. Eso nunca se fue. Nunca se lo pudieron quitar. Una vez me dijo algo que todavía me acompaña. Yo no quería ser valiente, solo quería que parara. Desde entonces pienso mucho en cuántas mujeres están ahora mismo en esa misma espera, esperando a que algo cambie, esperando a que alguien las crea, esperando a que el sistema funcione esta vez. Y casi siempre, ese momento no llega. Esta historia no tiene un final perfecto. Beatriz perdió años, perdió su carrera, cargará siempre con lo que hizo. Fernando murió sin enfrentar la justicia que merecía, y el sistema solo reaccionó cuando ya era demasiado tarde. Nada de eso es una victoria completa. Pero Beatriz está viva, y a veces, en historias como esta, eso ya es mucho. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.